Comenzamos. Juntos hacemos iglesia. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Bienvenidos a su programa Viviendo en Libertad. Buenas noches. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que ha sido de mucha bendición para nosotros y aunque no lo crean, sí, fue nuestro maestro, bueno, y nuestro director, ¿verdad? En el Instituto Bíblico, el pastor Arturo Magno. Y bueno, Fede, a ver, adelante, hermano. Claro que sí, ¿cómo están, hermanos, hermanas, auditorio? Qué bueno que nos escuchan, les mandamos un saludo, un fuerte abrazo y bendiciones desde aquí, desde cabina. Y claro que sí, tenemos aquí un invitadazo, nuestro pastor Arturo Magno, que hoy nos acompaña y nos va a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. No se despeguen. Y así saludamos al pastor Arturo Magno. ¿Cómo está, pastor? Muy contento de estar con ustedes. Tenía un poquito que no los veía, pero gracias por invitarme, gracias por la invitación y espero que sea de bendición este programa. Amén. Esta noche. Amén. Amén. Claro que va a ser de mucha bendición y bueno, pues el pastor nos va a hablar de un tema que hoy en estos días se ha dado más, ¿verdad? Que es increíble cómo el temor, la ansiedad ha tomado todo esto, ¿no? Es una enfermedad increíble y bueno, pero pues aquí el pastor hoy nos va a hablar sobre ese tema, el temor. ¿Verdad, pastor? Vamos a hablar un poquito de él. Ustedes dicen cuando arranquemos. Así es, pastor, para ver si nos puede decir qué es el temor y en qué se basa ese temor en nuestras vidas o hacia la gente que lo tiene. Bueno, prácticamente para dar solución a un problema tenemos que conocer su origen, como en este caso la pregunta, ¿verdad? Si nosotros buscamos desde una perspectiva bíblica una definición, vamos a diferenciar lo que es un miedo y lo que es un temor, ¿verdad? Un miedo es una fuerza emocional y un temor es una fuerza espiritual. Ahora, ¿desde dónde se originó esto? Bueno, la definición del temor es una fuerza espiritual de las tinieblas que se alimenta a través de palabras y de imágenes, ¿verdad? Que no vienen de Dios. El origen del temor se empezó a dar cuando el hombre, ¿verdad? En Génesis 3, en Génesis 2 y 3 se les dio un mandamiento. ¿Sabes qué? Mira, de todo árbol del huerto podrás comer, dice, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, dice, de ese árbol, dice, no podrás comer, dice, porque el día que tú comas vas a morir. Bueno, prácticamente cuando el hombre desobedeció, nos damos cuenta en el capítulo 3 que empezó a experimentar miedo y temor. De hecho, Dios lo empezó a buscar y dice, me escondí, dice, porque tuve miedo. A pesar de que era un nivel de temor no muy elevado, pero empezó a tener temor, imagínense, de Dios, de Dios, de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que pasa cuando el hombre desobedeció? Prácticamente cayó en una naturaleza caída, o como muchos le llamamos la carne, de acuerdo a Gálatas. Entonces, primero que nada sucedió algo. Para que ahorita yo explique que vamos a decir lo que es una fuerza de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el temor es el producto de no andar en la luz de Dios, como dice el Salmo 27, dice el Señor es mi luz, dice, ¿de quién temeré? Amén. O sea, en realidad hay una base bíblica para eso. Entonces, si el Señor es nuestra luz, dice, ¿de quién temeré? Podemos ver al Señor como nuestro pastor, como el Todopoderoso, como muchos atributos. Pero cuando se trata de que el Señor es nuestra luz, siempre va ligado a ¿de quién voy a temer? No hay temor, porque hay fe. Entonces, el hombre, primero que nada, fue separado de Dios, fue desconectado, que le llamamos la muerte espiritual. Antes de que viniera la física, vino la muerte espiritual. El hombre, ¿verdad?, dejó de andar en luz, en otras palabras, como la naturaleza de Dios, como hoy le conocemos, la presencia del Espíritu Santo, ya no estuvo ahí presente. Entonces dejó de andar en luz. Entonces, por eso, por naturaleza, nosotros no fuimos creados para andar en tinieblas, sino para vivir en luz.
Y eso es lo que hace que haya temor. Y otro punto más, el hombre comenzó a experimentar lo que es andar en tinieblas. Recuerden que Proverbios 20:27 dice que el espíritu del hombre es lámpara de Dios. Entonces el espíritu del hombre fue desconectado de Dios, porque recuerden que somos seres espirituales, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el espíritu quedó desconectado, empezó a caminar en tinieblas, y ahí fue donde el temor empezó a tomar el control. Ahora, otra cosa muy importante, en la caída del hombre, por eso hay que mencionarlo, porque en la caída del hombre, el hombre cuando fue separado de Dios, comenzó a funcionar en su vida de una manera invertida o contraria. Ejemplo, el hombre empezó a dejarse guiar por lo que es el cuerpo, el alma, y la parte espiritual pues ya estaba apagada, ya estaba muerta. Entonces, originalmente nosotros fuimos guiados, ya cuando estudiamos bien las escrituras, para funcionar desde nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero el hombre comenzó a funcionar en una manera invertida. Entonces eso es lo que hace que el temor gobierne. No el miedo, sino el temor. Otra cosa, cuando el hombre cayó, empezó a ser dirigido por su razonamiento. Y nosotros fuimos diseñados para ser dirigidos por discernimiento. Entonces, en el momento que nosotros empezamos a ser dirigidos por nuestro razonamiento, haciendo a un lado el discernimiento, porque lógicamente somos seres que razonamos, o sea, sí tiene que estar, vamos a decir, sí tenemos que razonar, pero ese razonamiento, vamos a decirlo así, tiene que ser redimido, restaurado. Amén. Pero entonces el hombre dejó de ser guiado por discernimiento, y entonces esa es una de las maneras por la cual el temor gobierna. Por eso el apóstol Pablo dice, andamos por fe y no por vista. Entonces, sí, empezar a funcionar desde nuestro espíritu y no desde nuestro cuerpo. Entonces, en una manera invertida. Y el temor también lógicamente va a tomar fuerza cuando hay una transgresión de la palabra de Dios. ¿Cómo ven? Wow, pues muy interesante todo lo que nos está diciendo, ¿no? Muy interesante. Claro que sí, muy interesante, y nos gustaría saber más sobre lo del temor, porque hoy en día mucha gente tiene ese temor. El miedo sabemos que es normal en una persona, en un ser humano, pero el temor ya no es normal, ¿o sí? No, ya no es normal. ¿Por qué? Porque la diferencia, ¿verdad? Y cuando es un miedo es algo momentáneo y ya al rato se te pasa, pero el temor ya empieza a controlar la mente. Y en la misma persona progresivamente empieza a tener una batalla y empieza a perder el control, el dominio sobre su mente. Y de acuerdo al diseño por el cual fuimos creados, Dios nos diseñó para que nosotros tengamos gobierno en nuestra mente. Por decirlo así, este pasaje, mire, vamos a ver Job 3:25, dice, hablando Job, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido, dice, a lo que yo le temía. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que prácticamente ahí ya era un temor. Cuando el temor ya controla, hay dos cosas que nos empiezan a suceder. Primero que nada, empezamos a tener imágenes. Cada que alguien nos dice una palabra, nuestra imagen, nuestra imaginación se activa. Lógicamente, cuando estudiamos la Biblia, la imaginación es parte de nosotros. La mente tiene dos funciones principales: hacia el futuro, que es la imaginación, y hacia el pasado, que es la memoria. Bueno, la memoria, su función principal es, por ejemplo, recordar. Por decirlo así, si yo toqué fuego, la memoria me va a indicar que si vuelvo a tocar el fuego me voy a lastimar, ¿no? Claro. La imaginación tiene, esa va dirigida al futuro, pero cuando estamos ya redimidos en el Señor, me va a mostrar la visión y hacia dónde Dios me va a llevar. Amén. Pero cuando no tengo una visión y ya tengo problemas de temor, entonces tanto la memoria como la imaginación, vamos a decir, el diablo la va a manipular y me va a jugar trucos. Por decirlo así, ahorita en los momentos difíciles que hablamos de la pandemia, ¿qué sucede? Se habla de la pandemia.
si la imaginación ya está manipulada por Satanás, y ahorita les voy a decir cómo se alimenta, me voy a enfermar, mi economía, mis hijos. Entonces, eso se vuelve repetidamente, se está repitiendo. Por eso ahorita tenemos que ver cómo romper esos repetidamente. Ahora, porque nosotros tenemos la capacidad de meditar para que algo se espiritualice, como dice el Salmo 1, dice, meditarás de día y de noche en este libro de la ley, dice, todo lo que hagas, dice, va a ser prosperado. Amén. Pero si es contrario, que no es en la ley de Dios, voy a estar repitiendo un pensamiento de enfermedad. Con esto no quiere decir que no hay que tomar precauciones, Claro. cubrebocas, usar la sabiduría de Dios. Hay que cuidarnos. Pero si empezamos a repetir un pensamiento, por ejemplo, de enfermedad o en la economía, entonces esa palabra repetida negativamente, ya manipulada por Satanás, se transforma en una preocupación ya que trae estrés. ¿Qué es una preocupación? Es pensamientos repetidamente que nos traen aflicción. Eso en realidad vamos a definir así más o menos la preocupación. Pensamientos repetidos que me están afligiendo. Entonces, por eso es la razón, ¿verdad?, de que nosotros debemos de tomar precauciones en este asunto y tratar con el temor, porque el temor puede ser como una autoprofecía de maldición negativa. Como dice Job, lo que yo temía me ha venido. Y sí le vino, porque había una puerta, era un hombre justo y todo eso, pero ¿qué? Fue conquistado por el temor y le vinieron tragedias muy fuertes. Sí, le vinieron tragedias muy, muy fuertes, ¿no? Y sus amigos, su misma esposa, ¿no? Que le decía, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Y tal vez ahorita mucha gente o muchos de los que nos están escuchando están con eso, ¿no? Tienen eso. Por eso, si Pastor Fede, si dice los teléfonos, nos recuerda los teléfonos. Si quieren hacer una pregunta, si quieren mandar su petición de oración, escríbanos, llámenos, están las líneas abiertas. ¿Cuáles son, Pastor? Igual, si tiene algún temor o Exacto. quiere que oremos por ustedes, con mucho gusto, para eso estamos. Cualquier comentario, cualquier saludo, les voy a dar los números de cabina. Es 5510-350043 con la extensión 537. Les repito, 5510-350043 con la extensión 537. Esperamos sus llamadas, esperamos sus peticiones de oración, con todo gusto. Y aquí vamos a estar orando. Bueno, pues seguimos con el pastor. Ahorita nos decía sobre la mente y todo, cómo se alimenta. A ver, adelante, pastor, continúe, Sí, por favor. Desde que empezó la pandemia empecé a ver más casos, ¿verdad? Y no Claro, importó edades, bastantes. fueron jóvenes, Sí, de todas las edades. adultos. Entonces, ¿qué es lo que hace que este temor, verdad, se vaya haciendo más fuerte? Recordemos que, de hecho, el temor, de acuerdo a Hebreos 12:14 en adelante, es una fuerza demoníaca que ha venido de generación en generación. Dice que el hombre estaba esclavo al temor a la muerte. Y por eso nuestro Señor Jesucristo vino y participó de carne y sangre para destruir a la muerte y el imperio de Satanás. Es lo que dice Hebreos capítulo 2. Pero, ¿qué es lo que hace que eso se active? Por ejemplo, porque debe de haber una razón, un origen. Cuando viene algo malo, como dice Proverbios 26:2, dice que una maldición nunca va a venir sin una causa. ¿Qué es lo que activa eso? O sea, para que todos aquellos que nos escuchan, dicen por ahí, tengan cuidado en estas. Hay dos cosas importantes. Lo que activa este temor y lo hace más fuerte son las palabras. Okay. El poder de las palabras. Recuerde, Proverbios dice que en nuestra boca y en nuestra palabra está la vida y la muerte. Santiago 3 dice que hay bendición y maldición, nuestras palabras. Así es. Entonces, cuando empieza uno a hablar, no, ¿sabes qué? Como que va a ocurrir esto en la familia, la economía, el coronavirus, o como que veo mal, al tío, entonces, nuestras palabras, o sea, ahí hasta científicamente hay estudios del poder de la palabra sobre la materia, tienen mucho poder. Entonces, nuestras palabras activan. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo sanando, orando, liberando cautivos más bien, Él llegó a decir en Juan 6:63 me parece,
Dice que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. O sea, las palabras que nosotros hablamos son espirituales. El temor viene de las tinieblas, es espiritual. Es como que si es una palabra maligna, como que si invocara el temor a que se acercara a nosotros. Y la otra es la imaginación. Entonces, aquí hay dos cosas que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hablamos y qué es lo que vemos? Ahorita, en estos tiempos, las redes sociales, hay información de todo, porque aún así les voy a decir, el temor vino por la información que tomó la mujer y el hombre al tomar del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el temor se alimenta de información, ¿verdad?, que es prohibida o contraria a la palabra de Dios. Entonces, dos cosas, palabras e imaginación. Entonces, ahorita las redes sociales, a todos aquellos que nos escuchan, tienen que tener cuidado en lo que hablan y en lo que ven, porque es un mundo de información. Entonces, elegir, no podemos decir no digan no a la tecnología, no, estamos en estos tiempos, claro, y tenemos que movernos así. Así es. Pero sí le podemos decir a todos aquellos que elijan qué es lo que ven. Entonces, ahora que se ha restaurado a alguien, les hemos dado un consejo. Ve si alguna persona te aumenta la fe ahorita que estás en problemas o te produce temor. O sea, ver realmente, ¿no?, qué es lo que estamos viendo o prácticamente, ¿no? ¿Quién está tomando parte de nuestra mente? Porque la mente nos puede, ahora sí, jugar acabar, trucos, ¿no? Acabar. Entonces, y más que nada, si nos estamos alimentando de cosas malas, nos estamos alejando de Dios, ¿no? O estamos poniendo en esa interrogativa el poder de Dios, lo que Dios realmente es, ¿no? Y le damos poder a otras cosas que vemos. O sea, es que realmente, pues sí, con lo de la pandemia, ¿no? Ya viene el anticristo, y ya está aquí el anticristo, y ya viene el Señor, y en el 2000 no sé qué, en el 2020 ya va a venir el Señor, y ya está pasando esto, y los terremotos, y mucha gente espantada. Es más, hubo gente que dejó sus trabajos, ¿no? Porque decía, ya viene el Señor. Y yo creo que no debe de ser así, ¿no? ¿Y qué usaron? Palabras y lo que se ve. Y lo que se veía. La información. La información. Sí. La información errónea que les llegó, ¿no? Que bajó a ellos. Ese es un problema. Indiscutiblemente estamos en una época donde la tecnología es indispensable. Pero, como dice Pastor, no tenemos el cuidado para elegir lo que vemos, porque una cosa te lleva a otra, y esa cosa te lleva a otra, y esa cosa te lleva a otra. Entonces te llenas de un mundo de información malo o mal dirigido. Entonces, aquí uno de los puntos sería ese, ¿no? Saber qué es lo que vemos para evitar esas circunstancias. Sí, porque hablando del temor, se alimenta de palabras y de la imaginación, imágenes, lógicamente ya una información no correcta. Claro. Entonces, la fe, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, yo he dado consejería a varios que han tenido problemas en estos meses, sobre todo de coronavirus, del COVID. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que cuando les digo que escriban una lista de qué gente con la que platican o por qué, porque no, pues es que vi a la tía y me puse mal. Digo, hazme una lista de con quiénes estás platicando y qué platicas. Otra lista, qué es lo que estás viendo. Y a veces han llegado tan mal que cuando simple y sencillamente nomás por esa instrucción, todo va bajando y empiezan a recobrar la fe. Y estoy hablando de alguien que conoce la palabra de Dios. Imagínense alguien que no la conoce. Sí. Eso es lo más tremendo. Sí. O sea, que la gente que conoce de la palabra de Dios se deja guiar más por otra información que por la misma palabra de Dios. Y como decía yo, la confianza que debemos de tener en Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? O sea,
si el Señor ya viene, gloria a Dios, o sea, ¿por qué tengo que temer? Eso es lo que yo anhelo, o sea, es lo que es el día esperado, que venga mi Señor y que nos levante y estar con Él, ¿verdad? Pero muchos, o sea, no es que ya viene el Señor, no, y esa preocupación, ¿no? Pero porque en sus vidas hay temor, como usted decía, Sí. por todo lo que ellos escuchan y ellos ven. Sí. Y se empiezan a imaginar quién sabe qué tantas Sí, cosas, ¿no? porque vamos a decirlo así, que se dice la palabra hospital. Ya se imaginaron a alguien en camilla, porque fuimos diseñados. La imaginación, mire, cuando nosotros empezamos a ser guiados por Dios, viene el Señor y pone una palabra en nuestro corazón, por decirlo así, amor. Esa palabra no nomás la escuchamos, o lo que se ve, lo que se escucha, hay que seleccionarlo con mucho cuidado. Y como decías, pastor, como dice el Salmo 1, medita de día y de noche en la palabra de Dios. Esa es como que la vacuna, por decirlo así, como para que en el día ya no estés tan abierto o vulnerable a lo que es el temor. Dice, no fue Apocalipsis, sino Tercera de Juan. La palabra Biblia no aparece en la Biblia, y la primer Biblia que se recopiló fue la obra de Constantino. Además, él no era cristiano. En la Biblia solamente se menciona un rey con problemas de obesidad, y fue Eglón, rey de Moab. Esto lo puedes encontrar en Jueces 3:17. Si quieres estar justo a la mitad de la Biblia, deberás buscar el versículo de Salmos 118:8. Cosas de la Biblia en un minuto. Estás escuchando Viviendo en Libertad En la Barra Cristiana, Casa de Pacto, por la 1440 de tu AM. Sé parte de esta gran familia, Iglesia Más que Libertad, calle Norte 79A, número 466, Colonia Libertad, en la Alcaldía Azcapotzalco. Todos los domingos 11 a.m. Y recuerda seguirnos en Twitter, YouTube, Instagram y Facebook como Más que Libertad. Juntos somos familias, te esperamos. Juntos somos familias, te esperamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Viviendo en Libertad y hablando del tema del temor que en estos días se ha dado mucho. Pero Pastor Fede nos recuerda los teléfonos, llámenos. Claro que sí, con todo gusto. Estamos para orar por ustedes, para cualquier saludo, para cualquier petición o duda que tengan ustedes sobre el tema. Si ustedes tienen algún temor por ahí, claro que podemos orar por ese temor. Amén. Y les recuerdo los números en cabina, que es 5510-350043 con la extensión 537. Les repito, 5510-350043 con la extensión 537. Y ahora sí vamos a continuar con este tema que está muy, pero muy, muy interesante, hermanos, y esperemos que le pongan atención a esto. Ok, pues Pastor, ahora yo creo que vamos a lo bueno. ¿Cómo zafarnos, cómo quitar ese temor? Tal vez hay gente que aún no alcanza a comprender, hay gente que no entiende esa parte cuando que Dios, o sea, echa fuera todo temor, ¿no? Pero bueno, quisiéramos que usted nos diera algo más a fondo, ¿verdad? Bueno, voy a hablar dos puntos importantes. Primero, cómo es el proceso de hacer retroceder, ¿verdad? Porque recordemos que esta es una batalla en la mente. Así como si un predicado dice, la batalla de la vida es por la mente, dice. La batalla de la mente es por el enfoque, ¿verdad? Y la batalla del enfoque debe ser por la fe, porque recordemos que la verdadera batalla, como lo decía el apóstol Pablo, dice, he peleado la buena batalla de la fe. La verdadera batalla en esta vida es por la fe. Por la razón que es la primera demanda que se nos pide en el cielo para que nosotros podamos avanzar y recibir manifestaciones poderosas de Dios. Entonces, el proceso, para empezar, voy a hablar primero de un versículo y después mencionar 4 puntos cómo esto se rompe. En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, le voy a dar lectura, dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, este es un proceso que se lleva en la mente. Indudablemente, para llevar a cabo lo que acabo de leer, tenemos que empezar a leer las Escrituras. Amén. Entonces, sucede algo aquí. Cuando estudiamos la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra viva y eficaz, dice, es más cortante que toda espada de dos filos, alcanza a penetrar el alma, el espíritu y hasta las coyunturas. Amén. Y dice algo muy importante, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. Cuando alguien empieza a empezar a leer la palabra de Dios confiando en que Dios lo va a fortalecer y lo va a ayudar, dice, como dice Hebreos, dice que la palabra es bien eficaz, que empieza a discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Cómo se da eso? Empiezo a leer y llega un pensamiento maligno o demoníaco y la misma palabra dice, no, esto no. La Biblia dice esto. El Señor es mi pastor. O viene otro pensando, no, dice que el Señor es mi protector. Viene el Salmo 91, el Salmo 23. Entonces, pero esa es una batalla y nosotros nos toca elegir, bueno, ¿a quién le vamos a creer? Porque lo más importante es tomar una decisión en quién voy a confiar. En ese pensamiento negativo, porque la gente empieza a confiar en eso hasta que le sucede. O lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todo aquello que produce temor, como ahorita vamos a hablar del temor, pero puede producir rebeldía o otras cosas, en realidad son argumentos que vienen de las tinieblas, que están tratando, ¿verdad?, de ponernos contra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Derribarlo, decir, no, este es un argumento, esto no está aquí en la palabra de Dios. Claro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a someter mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Cuando yo hago eso, que digo, no, yo creo que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. No temor a la economía. Ahí. Cuando digo que yo estoy bajo las alas del Altísimo, bajo la protección de Él, que quiere venir el temor de que me va a suceder un accidente o algo, pero digo, no, el Señor es mi protector. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces, en ese mismo instante, ¿verdad?, yo derribo esos argumentos y hago lo que dice el versículo 6, dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando mi obediencia sea perfecta. Eso es lo que dice. Entonces, cuando yo me atrevo a confiar en el Señor por fe, entonces de ahí lo que yo ore o lo que yo haga va a tener autoridad para todo aquello, todo pensamiento rebelde o maligno o demoníaco, lo someta en el nombre de Jesucristo. Porque si yo me atrevo a hacer una confesión, el Señor es mi sanador, esto y lo otro, pero yo tengo temor, entonces no va a suceder algo poderoso ahí. No, espera. ¿Por qué? Porque el temor tiene algo. Dice, no temas, dice, porque yo estoy contigo. Pero en el momento que yo temo, el respaldo de Dios no está conmigo. ¿Cuál es la razón? Porque mi espíritu, ¿verdad?, empieza a ser invadido por tinieblas. Y vamos a decirlo como decía un rabino cuando leí sobre lo que era el alma espiritual del hombre. Nuestro espíritu como que se ensucia, queda impuro. Y en ese momento no está calificado para orar y hacer retroceder un pensamiento maligno. Primero tengo que confiar en la palabra de Dios y luego orar. No sé si me estoy explicando. Sí. Ese es el proceso de una batalla en la mente. Y si nosotros lo estamos estudiando constantemente este pasaje de la Escritura, tenemos que tener mi prioridad. Mi prioridad es el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerde que Oseas dice, mi pueblo es destruido porque le faltó ¿qué? Isaías 5:13, yo recuerdo que se los mencionaba mucho, mi pueblo es cautivo porque le falta ¿qué? Conocimiento. No le faltó alabanza, no le faltó oración, le faltó conocimiento. Y el conocimiento revelado de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Señor. Y donde hay luz, como dice el Salmo 27, dice,
El Señor es mi luz, dice, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién voy a temer? Donde hay luz no hay temor. Hay fe, hay confianza. Entonces, ese es el primer paso de la batalla. Que la lectura de la palabra de Dios nos va a ir dando la victoria. Amén. ¿Quieren escuchar los otros 4 puntos o hay una pausa? Sígale. Ok. De una vez. ¿Cómo alguien va a romper el temor? Si alguien dice, es que no puedo, ya dice, primero que nada, tenemos que saber que el temor es un pecado. El temor es un pecado, por eso es más, 365 veces está en la escritura, no temas, porque yo estoy contigo. El temor es un pecado. Estamos hablando que eso es un pecado. La persona a lo mejor no quiere, pero ya agarró y abrazó cosas, la incredulidad ya le ganó, ya no está confiando. Entonces, primero que nada debemos saber que el temor es un pecado. Es el paso número 1. Paso número 2. Tenemos que circuncidar ese temor, quitarlo, cortarlo. ¿Cómo? A través de confesárselo a Dios. Señor, he tenido temor. Fui incrédulo. No confío en ti. Confío más lo que me dijo el vecino. O lo que me dijo no sé quién. O alguien, la información de otro que no fuiste tú, Padre. Te pido perdón. He tenido temor. Aquí estoy, lo confieso. En ese momento estoy confesando, estoy cortando. Porque una confesión es una circuncisión del corazón. Lo estoy quitando de mi corazón. Y paso número 3, pedir que la sangre de Cristo me limpie de ese pecado. Porque recuerde que el espíritu se vuelve impuro, por decirlo así. Entonces, pedir a la sangre del Señor que me limpie de ese pecado. Señor, que la sangre del Cordero de Dios me limpie de ese pecado de temor. Te doy gracias, Señor, por la sangre. Y cuarto, ahorita ya conjugamos cómo se haría esto. Alabar a Dios por su palabra. Mira, Señor, tu palabra dice que si yo confieso mis pecados, tú me los perdonas. Amén. Y que la sangre de Cristo me limpia de toda maldad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este temor no es parte de mi vida. Parte de mi vida es fe en Jesucristo, que vino a vencer la muerte y el temor y me hizo libre. Entonces, pero el último que dice, al dar gracias a Dios por las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estos 3 pasos, a lo mejor como que ya lo hice, pero como que siento todavía, claro, como decimos, los calambres todavía. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, empezar a dar gracias a Dios en voz alta. Ahora sí que así como cantas, en voz alta, en voz alta, en voz alta. Gracias, Señor, porque soy libre. La sangre de Cristo me ha limpiado. Y gracias, lo más alto que pueda. Es más, hasta si lo puede cantar, que lo haga. Y en ese momento empieza a haber un rompimiento y va a venir una paz sobrenatural. Lógico que cuando está esa paz, va a decir lo que hace Filipenses 4, dice, si hay algo de buen hombre, si hay algo de virtud, si hay algo bueno, piensa en esto. Entonces, empezar a sustituir luego. Pero ¿por qué hay que a veces hasta gritarlo, cantarlo y darle gracias a Dios, alabándole, pon una alabanza a lo mejor? ¿Por qué? Porque la palabra, recuerde que es espíritu y activa algo arriba, para bien o para mal. Amén. Es una ley, las palabras se activan para bien o para mal. Pero una palabra tiene poder, pero tiene más poder cuando se canta, porque desde nuestro interior, hay cuenta que esa palabra se potencializa, se vuelve más poderosa. Entonces, cuando uno empieza, el temor no puede ya volver a habitar ahí. Ahora, si en 8 días le vuelve a ganar, que lo vuelva a aplicar. ¿Qué otro temor? Que lo vuelva a aplicar hasta que no haya temor. Yo esto lo digo porque yo lo he experimentado durante muchos años en el ministerio, cuando íbamos a orar, que una liberación y ya me quería esconder por ahí. Digo, tengo que saber cómo deshacerme de esos temores. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿sí me estoy explicando? Sí. Entonces, este es el secreto para que, vamos a decirlo así, se rompa. Lógico, no estamos diciendo un versículo porque nos vamos a llevar el tiempo, pero esta es la clave. Y si alguien agarra y empieza a leer la palabra de Dios y aplica estos 4 principios, no va a experimentar temor. Porque así es el Señor, es bueno con nosotros. Así es. Amén. Bueno, ¿por qué no nos lo repite los 4? ¿Cuál es el primero? El primero es que debemos de saber que el temor es un pecado. Ok, tenerlo siempre presente. ¿Sabes qué? El miedo es un pecado porque estamos diciendo, pues, prácticamente Dios no existe, ¿no? Dios no está con nosotros, por lo tanto es un pecado. Entonces, hermano, hermana, tú que nos escuchas,
Toma en cuenta el primer punto. ¿El temor es qué? Es un pecado. Cuando ya controló a alguien o ya empezó a atacarlo, confesarlo como pecado. Porque recuerde que todo si es un pecado hay que arrepentirnos, y un arrepentimiento va unida a una confesión. Señor, tuve temor, te pido perdón, tuve temor que no me ibas a prosperar, te pido perdón por eso. Tu palabra dice que las ventanas de los cielos están abiertas, no sé por qué empecé a tener temor. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Sí. El tercero es pedir que la sangre de Cristo nos limpie. Recuerde que ella nos limpia, nos deja aptos, calificados para tener una relación con Dios. Recuerden que el temor nos quita la promesa más grande que tenemos. No temas porque yo estoy contigo. En el momento que tú temes, no se separa la misericordia de Dios, pero sí la presencia poderosa para respaldarnos. Ese es el problema. Hay muchos atributos de Dios y en cierto atributo hay ciertas reglas para que nosotros seamos beneficiados. Amén. Y en este caso el temor es el mayor ataque, porque sabe el diablo que si tenemos temor no vamos a tener fe. Y si no tenemos fe, como dice Hebreos 11, no podemos agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, nos va a dar una promesa, no nos las va a dar hasta que arreglemos lo que está mal. Así es el asunto. Entonces, hay que pedir que la sangre de Cristo nos limpie. Amén. Pues ahí están los puntos bien importantes que nos dio el pastor Arturo. O sea, vamos a orar para que por las peticiones, hermanos, y bueno, pues qué bueno que nos están escuchando, y espero que esto haya sido de mucha bendición. En verdad que era necesario escuchar algo así, pastor, porque luego el temor nos toma y nos aleja de Dios completamente, y ya no sabemos ni qué hacer, no sé, otra cosa que... también, saludos a Hildita, donde quiera que estés, hermana, Dios te bendiga, y a tu esposo, Dios te bendiga. Bueno, ahora sí, perdón, pero está bien, hermano, pastor Arturo, algo más que quiera ya para terminar, para cerrar el programa. Yo creo que si está 365 veces o más, o a lo mejor menos, el no temas quiere decir que es lo que más va a atacar al ser humano. Entonces el consejo es que elijan qué es lo que van a ver, las palabras que van a hablar. Si hay gente que los va a afectar, pues no tratar de estar con gente incorrecta, porque de hecho una de las cosas importantes para que alguien tenga éxito es quitar la gente incorrecta. No de que le dejemos de hablar, simple y sencillamente de que no dejemos que influencie nuestra manera de pensar. Alejarnos de esas personas, sí, ¿no? Exactamente, porque pues de todos modos tenemos que dar testimonio, debemos ser luz a todos. Claro. Pero si alguien trae noticias que nos quieran quitar la fe, porque recuerde que malas noticias, no nomás en las redes sociales, puede ser un doctor, un abogado, un contador, sí, todo eso. Entonces, tenemos que, aunque hay cosas que son reales, pero todos lo tenemos que poner en la mano de Dios y nosotros hacer lo que nos toca, y Dios va a hacer su parte. Entonces yo le deseo a todos que sigan leyendo la palabra de Dios, y si tienen la oportunidad de seguir escuchando este mensaje, lo escuchen, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, que nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, y de poder para tener la victoria. Entonces vamos a estar orando ahorita cuando me indiquen, pero creo que la luz y las tinieblas no pueden estar dentro de un ser humano. Si hay luz hay fe, si hay tinieblas hay temor. Amén. Pues yo creo que vamos a orar para que no nos gane el tiempo. Así por esas peticiones y muchas gracias, pastor, por gracias por invitarme, invitarme, por venir, por tomar la invitación. Y también muchas gracias, pastor Arturo Magno. Y saludos también a todos los que nos están escuchando, algunos creo que son de la congregación. En las redes sociales, saludos también a todos a los que nos ven, y bendiciones. Amén. Pues oramos. Oramos, ya las peticiones yo creo las escuchamos. Amén. Y algunas que no se han podido leer, vamos a estar orando. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y venimos delante de ti, Padre Celestial, porque confiamos que tu palabra es poderosa, confiamos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Te pido por todas estas peticiones, por todas estas necesidades, sean algunas que son enfermedades, algunos problemas en la mente, algunas ataduras espirituales. En el nombre de Jesucristo, de Yeshua, el Mesías, te agradezco, Señor, porque tú nos estás escuchando y declaro tu palabra, Señor, que está, Padre, en nosotros, Señor, y está en tu pueblo que nos escucha. En el nombre de Jesucristo, toda atadura quede sin autoridad, esté desautorizada. Toda enfermedad, creemos que por la llaga de Jesucristo es sanada, y también todo problema emocional y mental sea restaurado y liberado. En el nombre de Jesucristo, creyendo que tu Espíritu Santo no tiene límites, ni el nombre de Jesucristo tiene límites. Creemos que tu palabra está haciendo la obra en esta hora, que se está manifestando. Creemos que la sangre del Cordero de Dios está limpiando de todo pecado, de temor a todo aquel que nos escucha, en el nombre de Jesucristo. Gracias, amado Dios, Padre Celestial, porque eres nuestro Padre y no quieres lo malo para tus hijos, sino quieres bendecirnos, protegernos, proveernos, promovernos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye. Bendiciones.